no llama, por no decir lo menos extraño de dar este tipo de charlas online, es que a veces me falta la interacción con las personas. Sin embargo, de aquello tenemos el chat y al final te iremos respondiendo las preguntas. Ustedes pueden ver aquí en la pantalla un té, una tacita de té. Ustedes pueden imaginarse que estamos desayunando o qué es lo que vamos a hacer. Pues lo que les puedo decir es que en esta imagen de esta tacita de té hay propiedad intelectual. Pongámoslo así. Si fuera solamente el té, sería agua, la bolsita, y nos tomamos el té y pare de contar. Pero podemos sumarle a esto algunas cosas. Por ejemplo, hay patentes, hay diseños industriales, puede haber una denominación de origen, puede haber derechos de obtentor, puede haber una marca. Todo esto en una tacita de té de las que nos tomamos en la mañana. Como podemos ver en la imagen, por ejemplo, para el tema del té hay patentes de maquinarias y procesos para el procesamiento y envasado de este té. El diseño industrial de la taza y el plato. Puede haber derecho de obtentor sobre el del té en sí mismo. Ahora, este es el ejemplo como tal. Partamos de algo. En lugar de esta taza de té, imaginemos cualquier otra imagen. Imaginemos, por ejemplo, un zapato deportivo. Y en un zapato deportivo también vamos a encontrar una marca, un diseño industrial, o podemos encontrar tecnología y patentes dentro de ese zapato deportivo. Ahora imaginemos un teléfono. En un teléfono, cualquiera que sea, igual vamos a tener un diseño industrial, vamos a tener una marca, vamos a tener software, que es el que hace funcionar el teléfono, y todo esto es propiedad intelectual. Ahora, ¿por qué traigo a colación esta imagen para hacer la introducción de este tema? Porque si bien la asignación que me tocaba hoy es la propiedad intelectual, es decir, las leyes que determinan la propiedad intelectual aquí en el Ecuador, yo quisiera hacer esto más allá de decirles cuáles son las leyes y cuáles podemos aplicar, que eso es un tema para abogados, establecer por qué es importante el que conozcamos desde las pymes la existencia de la propiedad intelectual y cómo hacerla jugar a nuestro favor. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver en pantalla, los derechos de propiedad intelectual es un elemento importante, como en las imágenes que les puse. Y esto es importante porque debe existir dentro de las pequeñas y medianas empresas gestión del conocimiento. Todo aquello que vieron en la taza de té, todo lo que les hice imaginarse dentro de un zapato deportivo o en el teléfono o en el producto que ustedes quieran, cualquiera sea, así sea un esferográfico, sea un lápiz, sea un borrador, todo aquello, cualquiera que sea, hay gestión del conocimiento. Y esa gestión del conocimiento se orienta en las formas de cómo capturamos el conocer y hacemos su conversión. Ahora, como les decía, las pequeñas y medianas empresas juegan un papel fundamental ahora en la economía, porque ustedes deben saber, estas son las principales, y más en esta pandemia, son las principales generadoras de empleo en casi todos los países del mundo. Entonces, si son tan importantes y la propiedad intelectual es tan importante y la gestión del conocimiento y la gestión de la propiedad es tan importante, ¿por qué no usarla a nuestro favor? Y no usarla únicamente, generalmente tenemos la idea de que la debemos usar únicamente por el registro, porque tengo que protegerme, porque quiero tener mi derecho y en fin. Ok, sí, perfecto. Eso está muy bien, porque si tenemos una marca de producto, como les dije, que ustedes se quieran imaginar, y queremos que nadie nos copie nuestra marca. Entonces, para tener el derecho, debemos registrarla, se la registra en SENADI, se hace el trámite respectivo y en fin. Pero ahí no queda la propiedad intelectual. Igual puede pasar con un diseño industrial, con el derecho de autor, en fin. Pero simplemente eso no es la propiedad intelectual. Es una parte, sí, importante. Pero sin embargo de esto, podemos
decir que no debemos estar al otro lado de la propiedad intelectual, es decir, de la parte infractora. Si no usamos la propiedad intelectual, es decir, no registramos, alguien más registra nuestra marca y luego, y porque hay casos, de la experiencia les hablo, que luego esa marca que no registramos, alguien más la registró y hay acciones en contra de ustedes que no la registraron. Y luego ustedes dicen, pero es que esa marca yo ya venía usando desde hace muchísimo tiempo. No puede ser que ahora me la intenten quitar. Cabe recordar algo. El derecho de propiedad intelectual y principalmente en tema de marcas, en propiedad industrial, hay un sistema atributivo, un sistema registral. Es decir, usted registra y es dueño de esa marca. Si no lo hace, simplemente no es dueño de esa marca. Igual pasa con el tema de diseños industriales y con patentes, excepto con derecho de autor, que es un tema distinto. Pero sí, esos son los dos motivos que quiero que entiendan. Por un lado, protegerme, sí, el tener mi derecho para luego poder reclamar. Y por otra parte, el que no me reclamen a mí y no caer en infracciones o tener problemas legales a usar marcas ajenas o un signo que no tenga distintividad. Es algo muy común también. Por ejemplo, un caso de un restaurante que se llama Restaurante El Restaurante. Y solo le aumentaron el. Así es, Restaurante El Restaurante para un servicio de restaurante. Y bajo ese nombre hicieron facturas, hicieron publicidad, hicieron rótulos, en fin, todo aquello que significa poner y emprender. Luego dijeron, es verdad, es importante la propiedad industrial, voy a registrar mi marca. Van a CENADI, presentan su solicitud de registro y se encuentran con la no grata noticia de que no es registrable porque es un genérico, porque obviamente nadie puede apropiarse de la palabra el restaurante, porque quitaría del mercado al resto de restaurantes. Como así, como nadie puede apropiarse de la palabra auto para autos, de teléfono para teléfonos y en fin. Y les pongo este ejemplo porque ocurre varias veces. Muchos casos, sobre todo aquí en Latinoamérica y en Ecuador, ocurren a diario. Y por eso es importante el que sepamos cómo usar y gestionar nuestra propiedad intelectual, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Ahora, la discusión acerca del impacto sobre las pequeñas y medianas empresas en los sistemas de propiedad intelectual es de una enorme relevancia por todo lo que les estaba diciendo. Si no jugamos con esas cosas, simplemente nos estamos quedando atrás de quien sí lo hace y atrás también de nuestros competidores, no solo nacionales, sino internacionales. Y este tipo de charlas también sirven para algo, para entender si la legislación que tenemos sobre propiedad intelectual ayuda a los emprendimientos, a las pequeñas y medianas empresas, o está obstaculizando esa llegada a la sociedad del conocimiento. Entendamos algo. Si bien comerciamos con productos, esos productos al tener una marca, un diseño industrial, un derecho de autor, una obtención vegetal, en fin, tienen un valor agregado en el mercado. Y eso es un rol clave que actualmente deben propender las economías nacionales. Ustedes saben, ahora es un mundo globalizado, no únicamente vendemos en lo nacional, vendemos internacionalmente y adquirimos también internacionalmente. Ahora, dentro de la propiedad intelectual es necesario entender que esto tiene algunas aristas. La propiedad intelectual como tal abarca, y aquí esta es una clasificación que no existe en todos los países del mundo, es una clasificación que existe aquí en el Ecuador, porque en otros países a la propiedad intelectual se la refiere únicamente como el derecho de autor. Sin embargo, doctrinariamente, y una clasificación que a mí me gusta bastante, es entenderla así, como está aquí en la gráfica. La propiedad intelectual abarca propiedad industrial, abarca el derecho de autor, las obtenciones vegetales y los conocimientos tradicionales y recursos genéticos. Ya vamos a ver por qué cada una de estas cosas son propiedad intelectual. Aquí tenemos. Dentro de propiedad industrial tenemos signos distintivos. Signos distintivos, lo que les decía, una marca, un nombre comercial, un lema comercial, una denominación de origen, una indicación geográfica. Esos son
signos distintivos que se pueden aplicar a un producto o a un servicio. Tenemos también el tema de patentes y dentro de patentes los diseños industriales y los modelos de utilidad. En derecho de autor están de aquí de manera general obras literarias, artísticas y el software. Algo muy importante de esto es que dentro de las pequeñas y medianas empresas, muchas veces se viene a la mente únicamente la industria, se nos viene a la mente máquinas, galpones, trabajadores con cascos y en fin, cosas así. Pero también las pequeñas y medianas empresas son de software, donde hay no netamente programadores. Y este es un nicho que últimamente aquí en Ecuador, no últimamente, hace algunos años atrás, ya ha venido desarrollándose con el tema de software. Y es algo muy importante. Aplicaciones, videojuegos, programas para computadoras, programas que nos ayudan en el celular. Por ejemplo, tengo a mi hija que ahora recibe clases online y antes teníamos bueno, hasta ahora existen los escáneres donde ponemos la hoja y lo transformamos o lo transformamos a PDF. Ahora, los que tenemos niños, podemos saber que ellos tienen que enviar tareas. Pues ahora ya no necesitan el aparato enorme ni nada de eso. Con el teléfono, con una aplicación, escanean el documento y se lo envían. Todo es este software, todo lo que está detrás. También hay o puede existir una pequeña y mediana empresa en torno al software. Por eso es muy importante también el cómo gestionar este tipo de cosas. Luego tenemos al derecho de obtentor, donde hay variedades ornamentales y variedades industriales. Aquí entran nuestras muy conocidas rosas ecuatorianas, que muchas personas, sobre todo aquí en Ecuador, no les gusta que diga esto, pero la famosa rosa ecuatoriana no es tan ecuatoriana. ¿Por qué? Porque la rosa, aquella rosa rojísima que vemos por ahí, o una rosa verde, hay unas celestes que por dentro son rosadas, por fuera son blancas, y en fin, esa rosa tiene un dueño, que es un obtentor. Porque esa rosa como tal, con ese color, con esa durabilidad, con ese número de hojas predeterminado, no nos dio en sí la madre naturaleza. Fue resultado de un fitomejoramiento, es decir, resultado de una creación intelectual. Y precisamente de allí viene y se deriva el derecho de obtentor en una variedad ornamental, es decir, una rosa, un clavel, en fin, lo que ustedes quieran que sirve, como dice la palabra, ornamental para el ornato. También tenemos variedades industriales. En variedades industriales, por ejemplo, está el tema del algodón, el tema de la pulpa para el papel, en fin. Aquí hay algo también interesante de los registros que tenemos en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. El 98% de variedades solicitadas y registradas corresponden a extranjeros. No es que esté mal, por supuesto, venga la inversión extranjera, venga, generamos empleo en sí, pero lo que está mal es que el nicho de mercado de las pequeñas y medianas empresas en torno a esto no despega. No despega y no porque no existe una ley o porque esté mal la ley, no despega precisamente porque no vemos o no gestionamos correctamente este tipo de variedades. ¿Y por qué? Dentro de las fincas de flores, de rosas que he tenido durante algún tiempo el agrado de visitar, he conocido jefes de finca, ingenieros agrónomos, en fin, donde ellos han desarrollado variedades, han desarrollado nuevas rosas, pero simplemente por desconocimiento o por no saber cómo gestionar su creación, su variedad, la han dejado con el dueño de la finca y simplemente se quedó ahí. Es decir, no tiene un titular, no hay, no existe. Y no es un caso. Puedo decirles que he conocido estos casos, puedo 40, 50 veces de nuevas variedades ecuatorianas hechas por ingenieros, agrónomos y, en fin, fitomejoradores ecuatorianos, que simplemente están a la deriva y son unas variedades hermosas. Entonces, aquí también tenemos un nicho de mercado que no lo podemos explotar por la falta de gestión. Tenemos las variedades industriales, como les decía, por ejemplo, el algodón, el caucho y en fin, donde también hay un nicho de mercado enorme, que es un poco más complicado porque una variedad industrial es distinta de una ornamental hasta por el tiempo de producción que se lleva. Pero aquí también vale la pena decir, no hay una
una acción para que este tipo de variedades sean nacionales y poderlas exportar. Finalmente tenemos los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos. Porque los conocimientos tradicionales es ese saber ancestral sobre el uso de plantas. Un conocimiento tradicional que ya está, por llamarlo de alguna manera, en dominio público, es el orégano. El agüita de orégano o el agüita de manzanilla que nos daban nuestras mamás, nuestras abuelitas, incluso nosotros mismos, cuando nos duele un poco el estómago y en fin. Ese es el saber ancestral, que ya está en el conocimiento de todos, pero hay otro saber ancestral que no está en conocimiento de todos. Y ese saber ancestral también está protegido y también puede ser gestionado como propiedad intelectual. A la par, ese saber ancestral, si tiene que ver con una planta, estamos hablando de un recurso genético que tiene un valor potencial. Y de aquí también hay gestión de propiedad intelectual para sacar adelante dentro de una pequeña y mediana empresa. Ahora, volviendo al tema del uso estratégico de las herramientas de propiedad industrial, propiedad intelectual, hay que referirnos, como les decía al inicio, más que decirles dónde están las leyes, lo que dice el artículo tal, en fin, eso ya, como les digo, es un tema de abogados. Hay que ver qué derechos tengo. Los activos de propiedad intelectual me otorgan diversos derechos. Por ejemplo, el derecho de utilizar mi signo distintivo, mi invención, mi diseño, solo a mí, lo que les decía al inicio, solo yo puedo usarla y a la vez defenderla. Eso es lo que queremos. La marca que ustedes elijan, la invención que ustedes hayan desarrollado, el diseño que le vayan a poner a su producto, debo tener ese derecho y el derecho de usar y defender. Es decir, el derecho a impedir que un tercero haga o me copie. Además de eso, puedo autorizar el uso a empresas mediante un contrato de licencia. Aquí pongamos el ejemplo que ustedes quieran. Ustedes han visto muy conocidos, no estoy haciendo comercial de aquello, pero por ejemplo, ceviches de la Rumiñahui, donde hay un montón de locales. Estos son mediante contratos de licencia o franquicias. Se puede hacer eso, pero eso viene devenido de tener el derecho sobre la marca, sobre la invención, sobre el diseño. Puedo también transferir ese bien incorporal mediante contratos de cesión o inclusive realizar contratos de prenda. Y algo que no lo puse aquí porque quería mencionarlo es inclusive algo que no únicamente les concierne a las pequeñas y medianas empresas, sino a todas las personas que tengan propiedad industrial o una marca. Y les cuento el ejemplo, que es reciente, desde hace un mes. Me consultaron una persona que él era casado, se divorció y tenían con su ex esposa una fábrica donde desarrollaban miel de abeja y la marca registrada. Y obviamente, como estaba registrada a nombre de los dos, era parte de la sociedad conyugal. Como el desconocimiento sobre cómo gestionar nuestra propiedad intelectual nos lleva a olvidarnos de esas cosas. Se divorciaron, en fin, hicieron por mutuo acuerdo, pero se olvidaron de algo, de la marca. No la pusieron en la disolución de la sociedad conyugal. Y luego me dicen, mire, ahora mi esposa está usando, pero está usando con otro producto, pero yo no quiero que use con otro producto y estoy teniendo, ¿qué hago con eso? La primera pregunta es, ¿pusieron aquello dentro de los bienes que tenían, casa, carro, etcétera, lo que hayan tenido? Dijeron, no, nos olvidamos. Y eso es algo también que debemos tener en cuenta. Toda la persona, sea pequeña, mediana empresa, una persona natural, debe tener conciencia del valor que tiene su propiedad industrial, como les decía, su derecho. Ahora, este derecho a impedir que un tercero utilice sus activos intangibles, llamado de forma general, se puede hacer con algunas acciones. Acciones administrativas, como oposiciones al registro, es decir, alguien más quiere solicitar la marca o una similar, puedo yo ponerme a ese registro, se lo puede hacer. Si alguien ya registró, puede solicitar la anulación a la nulidad de ese registro. Hay algo interesante que aquí con la cancelación. Estos son temas que generalmente se topan en maestrías que duran 1 o 2 años. Aquí simplemente estamos dando ciertos tópicos de qué es lo que existe. Si una persona es dueña de una marca, una pequeña y mediana empresa es dueña de una marca, y por circunstancias más allá del caso fortuito, fuerza mayor, no la pudo usar durante 3 años, pues tiene el registro, ojo, pero no la pudo usar durante 3 años. Y otra pequeña y mediana empresa
está interesada precisamente en usar esa marca, pero ve que está registrada, puede iniciar una acción de cancelación por falta de uso de esa marca. ¿Qué significa eso? Usted no usó porque si bien tiene derecho de la propiedad, ese derecho le hace una obligación. El derecho le hace la obligación de usar en el mercado. Si usted no usó durante 3 años, otra persona puede presentar una acción de estas, y si usted no demuestra que usó durante 3 años antes de esta acción, pues simplemente le pueden cancelar esa marca y quien solicitó esto puede tener la marca a su nombre para sus productos. Y es algo muy común. Es algo que muchas personas dirán, pero es que eso no se da. No, sí se da, es algo muy común. En el órgano colegiado de derechos intelectuales que tengo el honor de estar presidiendo, el 45% de acciones que se llevan ahí son de acciones de cancelación, de varias marcas, y de marcas muy conocidas. No sé si recuerden, había una marca de jabón, creo que era Lagarto, hace muchos años atrás. Actualmente sé que está presentada una acción de cancelación en contra de esta marca. No sé en qué termine, pero está presentada. Y en fin, para eso también sirve la propiedad intelectual, la propiedad industrial. Saber estas herramientas que tenemos como pequeñas y medianas empresas para jugar con este sistema. Obviamente tenemos los recursos de impugnación, los de apelación y en fin, e inclusive acciones civiles y acciones penales. Esto cuando tenemos el derecho. Pero recuerdan lo que les decía al inicio. Tenemos dos formas de estar dentro de este juego. Una, protegiéndonos con nuestro derecho, y la otra, que vayan en nuestra contra al no protegernos y no tener el derecho y estar tal vez cometiendo infracciones a propiedad intelectual de terceros, donde nosotros no es que vamos a ejercer esto, sino que estas acciones que están aquí van a ejercer en contra de nosotros. Una acción penal, una acción civil, una acción administrativa con una tutela, que actualmente una tutela hay sanciones, la sanción mayor que vi recientemente es de $5 millones, por un tema de derecho de autor. Entonces son cantidades enormes y tal vez es por no gestionar correctamente nuestra propiedad intelectual. Ahora, todo este abanico de derechos en fase positiva, lo que decía la facultad de hacer, en la fase negativa, que es la impedir que otros hagas, inciden directamente en un mercado de libre competencia. Es decir, este juego es legal y está establecido y así sirve para generar esa libre competencia. Yo uso mi marca, la pongo en el mercado, no dejo que otros me copien. No tengo registrado mi marca, pueden copiarme, pueden adueñarse porque no está registrado. Con esto voy a ir ya terminando. Simplemente, como les decía, no quería hacer una charla magistral de abogados y decirles dónde están netamente los artículos y las leyes, en fin. Pero esto tiene un trasfondo jurídico. En el Ecuador está el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y los reglamentos respectivos de funcionamiento y de procedimiento. A nivel comunitario de Comunidad Andina tenemos las decisiones. Recuerdan lo que se había hecho, que existe la propiedad industrial, obtenciones vegetales, derecho de autor, recursos genéticos. Aquí están listadas en donde están las decisiones andinas, que son una normativa que nos obligan como país a cumplir, y las cuales también están establecidos tanto los derechos que tenemos como las obligaciones y también las excepciones al uso de estos derechos de propiedad intelectual. Con esto yo termino. Si hay preguntas, estaré muy gustoso de contestarlas. Muy gentiles. Gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, Wilson, por su aporte, por su información. Sin duda ha sido de muchísimo provecho. Primero que nada, hacerle llegar los mensajes de felicitaciones por parte de nuestra audiencia. Y tengo un par de preguntas que, si le parece, les voy leyendo una a una. Nos consultan, ¿cómo se puede demostrar el no uso de una marca? A ver, esto se refiere a lo que yo mencionaba, el tema de cancelación de marca. Aquí, ya hablando en temas con lenguaje de abogado, existe la inversión de la carga de la prueba. Es decir, yo necesito cancelar una marca que está registrada. Pongamos el ejemplo de, y no es que sea un ejemplo real, esto es ficticio, Bunky de zapatos, ¿ya? Todos creo que hemos conocido la marca Bunky de zapatos.
En el ejemplo, digamos que no está siendo usada y a mí me interesa, soy una pequeña y mediana empresa que quiero esa marca. Presento la acción ante SENADI, ante el órgano colegiado de derechos intelectuales, y digo, Bunky S.A., no sé cuál sea el dueño de la marca, Bunky S.A. no ha usado durante 3 años a la presentación de esta solicitud su marca, y yo quiero usarla. Presento y pare de contar, yo no tengo que hacer absolutamente nada más. Quien está obligado a probar que sí usó la marca, y ahí es donde viene la inversión de la carga de la prueba, es precisamente Bunky S.A. como titular de la marca. Él tiene que contestar, tiene 60 días para contestar y decir con pruebas, decir, oh, no, un ratito, miren, yo sí estoy usando. Y aquí están mis facturas, aquí está mi publicidad, mis contratos de licencia, contratos con proveedores, con distribuidores, y en fin, y todo, publicidad en radio, en redes sociales, en fin, todo aquello que le permita a la autoridad verificar dentro del expediente que sí en verdad ha usado la marca. Y hay muchos casos en los cuales no presentan nada o presentan una factura de hace 10 años atrás. Cosas que aquello no sirve y a veces con mucha pena se ha tenido que cancelar marcas muy conocidas, les diré. Eso sería. Perfecto, Javier Calderón nos consulta. La propiedad intelectual de las tesis que desarrollan los estudiantes en una universidad, ¿de quién es? ¿Del estudiante o de la universidad? A ver, aquí hay que hacer una diferencia. Y también hablando en temas legales, se llama la dicotomía idea-expresión. Es algo que confundimos. ¿Qué es esta dicotomía idea-expresión? Es decir, la tesis como tal, la obra como tal, no la idea que está impregnada en ella, le pertenece al estudiante. Pero por temas de la universidad siempre les dan el permiso para poder publicarla y en fin hay ciertos permisos establecidos. Sin embargo, las ideas contenidas, por ejemplo, vemos que sea una idea de desarrollar una maquinaria, que esa sea la idea de la tesis plasmada en la tesis. Esa idea no la estoy cediendo a la universidad. Esa idea la puedo plasmar yo, la puedo plasmar y luego hacer la realidad o una obtención vegetal. Y les cuento esto porque también es un caso que se dio de no una universidad nacional, sino de una universidad extranjera que vino acá y quiso sacar aquello. Y de ahí salió inclusive una nueva obtención vegetal. Entonces, ahí por eso es la dicotomía idea-expresión. La obra como tal es de derecho autor con las salvedades del sistema de educación superior, pero la idea contenida en eso me pertenece y puedo realizarlo. Nos consultan cómo se podría registrar un servicio que incluye el uso de ciertas herramientas informáticas. ¿Se debe registrar como una marca o como un derecho de autor? Y si tiene algún conflicto con el uso de ciertas tecnologías ya registradas. A ver, en tema de software como tal, como les decía, una aplicación netamente es un software. La aplicación como tal. El nombre que le vayamos a dar a la aplicación, eso es por una marca. Por ejemplo, se me ocurre una app que se llame de fútbol, ¿ya? Que pone, que usted entra a la app y le pone para apuestas. Esto se dio en el Mundial último, le pone para apuestas y usted puede apostar y en fin, y le pone el clasificado. Es decir, esa aplicación es software. Y el nombre que se llamaba, creo que 11 Fútbol o alguna cosa así, ese nombre sí puede ser registrado como una marca. Son dos cosas distintas. Y algo adicional, hay que tener en claro algo. La propiedad intelectual, algo bonito de aquello es que es acumulativa. Es decir, tengo un software, tengo un derecho de autor, puedo ponerle una marca, puedo tener cosas más. Voy acumulando propiedad intelectual sobre... Y respecto al tema de que exista conflicto, habría que ver dónde es el conflicto. Sobre todo en software hay que ver qué tan conflictuado es, porque hay, como les digo, hay aplicaciones de todo. Y tenemos aplicaciones, por ejemplo, de servicios a domicilios. Muchas aplicaciones, pero son distintos y habría que ver dónde está el conflicto, pero es un netamente más de análisis que lo que no podemos contar esa parte aquí. Tamara Fucaloa nos dice, ¿es posible registrar un producto que imita a lo que ya existe, por ejemplo, en UE? A ver, ¿me repites por favor la pregunta? Claro que sí. ¿Es posible registrar un producto que imita a lo que ya existe? ¿Un producto o una marca? Ahí vale la aclaración. A ver, por ejemplo, el producto es zapatos,
Y no se registran los zapatos, se registra la marca, por ejemplo, la marca Bunky, Pony, etc. Entonces, por eso hay que establecer si es la marca igual o es similar para los mismos productos, difícilmente se podría registrar. Perfecto, Nelson. Nalomoto nos dice, ¿cuáles son los costos de registro, patentamiento, etcétera? A ver, los costos, hay, por ejemplo, costos para patentes, no recuerdo exactamente, pero es por tema de reivindicaciones, es decir, por lo que usted te va a reivindicar. Ojo, que primero hace una aclaración, una cosa es una marca, como decía, para identificar el producto, ese está en $216, si no me equivoco, la solicitud de registro. Otra cosa es la patente, que es ya la protección sobre mi invención, no recuerdo exactamente en cuánto está la tasa, pero aquello también tiene que ver para lo que yo quiero reivindicar. ¿Qué cosas quiero reivindicar? Y ¿qué cosas hace mi máquina? ¿Qué cosas hace mi invención? Y ahí los costos también, bueno, van más allá de $500, $600 por la tecnología que viene detrás. ¿Cómo se puede registrar un producto alimenticio? ¿Cuáles son los requisitos de alguna persona que puedan redirigirla? A ver, primero, el procedimiento se hace en línea actualmente, y como les decía, el costo para registrar una marca de producto es $216, si no me equivoco. Hay que llenar un casillero virtual y seguir todas las indicaciones del caso, pero yo siempre digo, y nosotros como Servicio Nacional de Derechos Intelectuales tenemos para nuestros usuarios consultas también online a través del info@senadi.gov.es. Porque nos llegan muchos correos, a veces nos demoramos un poquito, pero contestamos para que se asesoren exactamente qué es lo que quieren, porque eso ya entra, como les decía, en la esfera de los abogados. Puedo, por ejemplo, querer tener para zapatos, pero también quiero para papel, quiero para publicidad, y son cosas distintas y habrá que ver qué exactamente es su producto, analizarlo y dirigir la solicitud, porque una solicitud mal hecha es resultado de un registro mal concedido y luego no le sirve en el mercado y todo ese costo es en vano. William Chávez nos dice, si yo registro una marca de una empresa de servicio, ¿qué derechos de propiedad intelectual quedarían protegidos? Como les mencionaba, es el derecho netamente al uso, es mi propiedad. Y de ahí ustedes pueden imaginarse qué puedo hacer yo con mi propiedad. Imagínense como fuera un auto. Su auto es su propiedad, matriculado su nombre y en fin. Un auto puedo venderlo, puedo transferirlo, puedo regalarlo, arrendarlo, en fin. Lo mismo pasa con la propiedad intelectual y con una marca. Y yo tengo una marca que puede ser de servicios, de producto, puedo alquilarla, puedo arrendarla, puedo licenciarla, puedo hacer una franquicia, puedo quedarme solo yo y puedo explotar mi negocio a nombre de aquello. O sea, puedo hacer todo aquello que como dueño puedo hacer. Alejandro Paz nos dice, ¿cómo se registra una marca cosmética? Es básicamente lo que dije hace un momento dentro del trámite. Una marca cosmética, lo que se refiere a los cosméticos, y nuevamente voy al lenguaje de abogados, está en la clasificación internacional de NISA, en la clasificación 3. Hay una clasificación de productos y servicios que nosotros usamos, que todas las oficinas de propiedad intelectual en el mundo la usan, para precisamente hacer y no tener todo un montón de cosas ahí. Entonces, con eso clasificamos. En la 3 están los productos cosméticos. Se me ocurre, por ejemplo, Jambal, Avon, todos los que ustedes conozcan están en la clase 3. Si hay un producto cosmético que van a registrar con una marca específica, es en la clase 3. Alexis Frank nos dice, ¿podrían explicar un poco más del tema de tesis? Porque entiendo que la contribución de la universidad con equipos, insumos, espacio, contribución del tutor para crear la invención da a la universidad derechos. Ya, eso es lo que les decía. Hay que establecer qué estamos cediendo a la universidad y qué no. Creo que el tiempo es muy corto aquí para explicarlos en esta, como les decía, esto es tema de inclusive de maestrías y de posgrados que duran años, y sería de analizar exactamente qué estamos cediendo, qué no estamos cediendo, qué estamos firmando y qué no. Pero es un poco más de conversación más allá de fondo sobre qué estamos cediendo a la universidad como tal.
Nos consultan aproximadamente cuánto tiempo tarda el registro de una patente, luego de haber realizado todo lo que corresponde a aquello. El registro de una patente actualmente se está demorando, depende del tipo de patente, si es una patente farmacéutica, química, en fin, se está demorando, creo, 5 a 6 años si no hay oposiciones, si no me equivoco, y inclusive un poco más. Ustedes dirán, wow, ¿por qué se demoran tanto? Es, este es uno de los promedios a nivel de Latinoamérica que existen por el tema de tecnología que hay detrás. No es simplemente el patentar, tener la invención y ya. Hay un montón de procesos que se tienen que seguir atrás, que son más allá de los procesos burocráticos y tema de trámites, es un tema de tecnología detrás. En el tema de marcas, si no hay oposiciones, se está demorando entre 4 a 5 meses, que también es por temas de términos legales que están establecidos dentro del procedimiento. ¿Los emprendedores tienen descuentos en las tasas de Senadi? Sí, totalmente. Hay descuentos para los artesanos, para emprendedores, en fin, hay un listado de descuentos que está también en la página web de Senadi, senadi.gov.es. Está ahí los descuentos a los que pueden acceder. Javier Calderón nos dice qué reglamentación de la propiedad intelectual se especifica en el código Ingenius. A ver, en el COESI está todos los derechos de propiedad intelectual, todos. Marcas, patentes, diseños industriales, software, obtenciones vegetales, conocimientos tradicionales, todo aquello está reglamentado en el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos. Tanto, como les decía, tanto derechos como obligaciones e inclusive excepciones. Perfecto, Wilson. No tengo más preguntas de momento en el chat. Nos acaba de llegar una. Sandra Zúñiga nos dice, buenos días, saludos desde la Universidad Nacional de Chimborazo. En el caso de un grupo de docentes que crearon una marca que es resultado de un producto de investigación, al momento de iniciar con su registro en la identificación del solicitante titular debe ir la universidad o el nombre de los docentes, o los dos. A ver, aquí partamos de algo, más allá que sea de la universidad. ¿Quiénes van a ser los que usufructúan y son los titulares, los dueños de esa marca? Y también como se hizo bajo relación de dependencia, hay que ver para quién se hizo. No es lo mismo hacerlo como para la universidad y trabajar para la universidad, de la cual la universidad sería la propietaria, que trabajar como equipo y que es una cosa muy aparte. O sea, hay que establecer esas cosas y les digo por qué, porque este tema inclusive surgió para una obtención vegetal con el INEAP. El INEAP trabajó, creo que inclusive con la misma Universidad Nacional de Chimborazo, y a la final decidieron que los dos eran los titulares de esta nueva obtención vegetal. Entonces, hay que analizar quién está poniendo todo y quién va a usufructuar y usar esa marca. Si son el equipo, pues sería el equipo. Si es la universidad como tal, sería la universidad como tal. Y también depende de los convenios o si existe tal vez algún documento en el cual se estableció algún tipo de obligación o derecho sobre una cosa y otra cosa. Jimmy Reyes nos consulta para el registro como derecho de autor en caso de fallecimiento de uno de ellos. ¿Se registran a los herederos? Como les decía, la propiedad intelectual y también el derecho de autor es parte de esto, de la herencia. Sin embargo, en temas de derecho de autor, el autor como tal, los derechos morales van a pertenecer al autor, así haya fallecido. Le pertenecen al autor, es el autor, y luego el derecho de usufructo, llamémoslo así, para no entrar en temas legales, le pertenece a los herederos. Sí, les pertenece a los herederos y pueden hacer también con ello. Un ejemplo de esto, sí que es un caso inclusive de algunas acciones, es de las obras de Guayasamín. Guayasamín siempre será autor de sus obras, siempre será Guayasamín, no serán sus herederos, pero ellos sí pueden usufructuar de los derechos de esas obras. Perfecto, doctor. Bueno, no, ahora sí no he recibido más consultas, más dudas de parte de la audiencia. El único
contacto que nos piden, por favor, el suyo, el email personal para que las personas puedan acceder a consultarle cosas adicionales a las que ya se han solventado durante esta explicación. Sin más, entonces, podemos dar por cerrada esta parte de la exposición, agradecerle infinitamente el tiempo, la información brindada y daremos continuidad al evento en breves minutos. Así que les pido, por favor, mantenerse conectados, que vamos con la segunda exposición a las 10 de la mañana. Ok, perfecto. Les puse a Javier Urgiles mi correo. Bueno, si lo dicto también aquí es wusinia, es wusinia@senadi.gov.es para cualquier tema adicional o como les decía, temas directos también al info@senadi.gov.es. Cualquier cosa, pues como institución y como Wilson estamos a la orden. Le quedamos muy agradecida. Que tenga un excelente día. Nos reconectamos con todos ustedes a las 10 de la mañana.